Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarles desde el Hotel Las Brisas para presentarles esta imagen increíble de Acapulco. No deja de maravillarme, pero también para platicar de Acapulco, de ese auténtico Acapulco que corre por sus venas, con el maestro Fermín Alvarado Arroyo. Y mi estimado Fermín, como siempre, gracias por aceptar esta plática. ¿Qué tal la vista? ¿Qué te parece? Un gran gusto de saludarte, saludar al amplio auditorio y aquí acompañados por esta hermosa, espléndida, única vista de la bahía histórica de Acapulco. Fíjate que lo vemos desde aquí y fue un buen acuerdo, sobre todo para poder platicar las cosas de Acapulco, ¿no? Y hasta en broma decir, mira que digo, se ve Qué Acapulco. mejor lugar, ¿verdad? Qué mejor lugar para platicar de Acapulco. Para platicar de Acapulco, pero pues tú eres un hombre que conoce perfectamente las entrañas del puerto, de barrio, pero ese barrio te ha dado la fortaleza, la visión, el amor por Acapulco, y creo que lo has hecho muy bien defender al puerto de Acapulco, pues porque desde el origen pues se demuestra y se sigue el destino. Origen es destino. Origen es destino, en efecto, Manuel. Allí nacimos precisamente, como tú bien lo dices, en el corazón de Acapulco, en los barrios históricos, en los barrios fundadores, a una cuadra de la Catedral de la Soledad, que para los acapulqueños sigue siendo la Catedral de la Soledad. La auténtica catedral. La auténtica Catedral de la Soledad, a una cuadra del Malecón y de la histórica Plaza Juan N. Álvarez. La Plaza de Armas, ¿no? La Plaza de Armas. Ahí nacimos, caminamos ahí entre los callejones de Acapulco, aprendimos y abrevamos del amor y del calor de la gente. Y ahí están nuestras raíces, ahí está nuestro origen, pero como tú bien lo dices, origen es destino y origen es misión. Esta misión es visión, pero yo te quiero preguntar muchas cosas del puerto de Acapulco, pero creo que es importante que nuestro público, la audiencia de todo el país que nos sigue, pues sepa, conozca de ti sobre todo, cuál es la esencia del ser acapulqueño. ¿Qué distingue a un acapulqueño de un veracruzano, de un poblano, de un jalisquillo, como dicen ahí, ¿no? Luego las personas, o de alguien que vive en Mérida, ¿no? ¿Qué te hace diferente? No, bueno, hay tres elementos que vale la pena ponderar, analizar rápido, Manuel. Uno es, desde luego, que son gentes muy trabajadoras, muy luchonas, tienen un gran carácter, muy buen carácter. Hay templanza. Son agradables, de temple y sobre todo, además de que son luchones, el acapulqueño no se rinde, pese a la adversidad, pese al obstáculo, pese a los desastres de la naturaleza propios, los que ha enfrentado históricamente Acapulco, los piratas, etcétera, etcétera. El acapulqueño no se rinde, el acapulqueño se levanta y lucha todos los días para salir adelante. Fíjate que algo que he observado en tu trayectoria política como secretario de Estado, secretario de Educación, secretario de Gobierno, magistrado, director general de Colegio de Bachilleres y otras actividades que has venido haciendo en el estado de Guerrero, a pesar de toda esa actividad que creo que no ha sido nada fácil, para nadie es fácil, hablo del barrio porque creo que es el origen que ha permitido transitar por diferentes niveles, pero una de las cosas que más veo en ti es ese reconocimiento a tu familia, a tu papá, a tu mamá y al barrio. Yo quisiera rescatar esa parte porque después del Otis, como que la gente se desorientó, como que encontrar el rumbo de un destino a veces es complicado, por tantas cosas que se piensan con reconstruir la casa, reconstruir la vida, reconstruir el lugar que nos ha permitido vivir. ¿Cómo lo ves tú? Manuel, pues tocas una parte sensible de la vida de Fermín Alvarado, mi origen familiar. Sí, mis padres, acapulqueños, puros, natos, aquí nacieron y aquí murieron, dieron su vida no solo por sus hijos, también por Acapulco, trabajaron muchos años, están en mejor vida, pero los llevamos aquí en el corazón. Aprendimos muchas cosas de ellos, el trabajo, el amanecer como todos los acapulqueños, como todas las familias que luchan, que trabajan, que sirven por sus hijos, por la familia,
por el barrio, por la ciudad, por la comunidad. Y yo creo que es una parte muy importante de lo que se requiere hoy en día en Acapulco. La auténtica transformación de Acapulco, además del embellecimiento, del rescate, de la reconstrucción y del reposicionamiento, del relanzamiento de la ciudad, es precisamente la transformación en la gente, en la sociedad, en la familia, en los valores y en la educación. No solamente se trata de volver a recuperar el esplendor, este gran esplendor que se refleja aquí en esta bella bahía para la ciudad, sino también recuperar la dignidad para la vida diaria de las y los acapulqueños. Si estuviera en tus manos, ¿qué es lo que tú defenderías? Como persona, como profesionista, como abogado, como político, ¿qué son las cosas que dicen, no, yo soy así y voy a mantener estos principios? ¿Qué es lo que, creo yo, marca la personalidad de Fermín? Pero creo que es importante conocerlo porque a veces nos desorienta el contexto general, ¿no? Bueno, esta belleza que se aprecia aquí en este fondo, esta espléndida belleza que es una bendición de Dios, la que tiene Acapulco, que reclama atención, Manuel. Lamentablemente tenemos un Acapulco muy descuidado, muy lastimado, pero hay hay una doble gran grandeza, no solamente la grandeza en la belleza de la naturaleza y de la bahía, sino también la grandeza de la gente. Necesitamos trabajar con seriedad, con responsabilidad, con visión y también con equipo, como un equipo de gentes profesionales, capaces, comprometidos con el destino y el futuro de esta gran ciudad. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar por recuperar la confianza ciudadana, hay que hacer parte a los acapulqueños de todos los proyectos de ahora y del futuro, que no se sientan excluidos, sino incorporados, porque el acapulqueño, como lo dijimos, no solamente es un acapulqueño que trabaja, que lucha, es un acapulqueño también que tiene capacidad de servicio, es otra de las distinciones. Lo distingue, ¿no? Parte de la identidad. El acapulqueño es servicio. Y aquí se formó la mejor escuela de atención turística de México y de una buena parte del mundo, y eso es lo que hay que seguir rescatando. Hay que recuperar la confianza y hay que recuperar el orgullo de ser acapulqueños y de vivir aquí. Sí, recuperar la belleza, cuidar la belleza, pero también trabajar por la dignidad de la vida diaria de las familias acapulqueñas. Yo te pregunto además, porque sé que eres un nato conversador, pero a veces creo yo, y si me equivoco, me corriges, eres más dado a escuchar, ¿no? A veces te ves muy serio, demasiado serio, y vaya, esa investidura de magistrado te hizo muy serio. Pero veo que escuchas, ¿qué te dice la gente cuando habla contigo? ¿Qué es lo primero que recoges? ¿Qué es lo que estás encontrando en la plática con la gente auténtica del puerto y con aquellos que de alguna manera están trabajando al servicio del turismo? Fíjate, Manuel, que acabas de plantear algo muy interesante. ¿Qué se requiere? O en la visión que yo tengo del futuro de Acapulco, hay que empezar por algo muy simple, que pareciera muy simple, pero no lo es, que es precisamente el poder escuchar a la gente. Hay que escuchar a las personas, hay que escuchar a los ciudadanos. No dar por hecho, hay que escuchar. Sí, claro. No, porque además no hay persona que pueda decir que lo sabe todo, ¿no? Y una visión para el futuro de un mejor Acapulco pues, se construye inicia ese proceso de construcción de ese proyecto con algo, como decíamos, que puede ser muy sencillo, pero que encierra un gran potencial, que es el poder y el saber escuchar a la gente. Hay que darse pausa, hay que darse espacio. Estoy yendo al encuentro y al reencuentro de mis paisanas y de mis paisanos, a las colonias, como tú bien lo decías, a los barrios, a los pueblos, y estoy abriendo espacios de reflexión. No solamente llevo un mensaje
de aliento, de esperanza, de confianza, porque sí creo en el futuro mejor que merecen los acapulqueños, porque estoy convencido que los acapulqueños merecen más de lo que hasta ahora tienen y de lo que hasta ahora han podido tener. Acapulco puede estar mejor que ahora, puede estar mejor que en los años anteriores, si empezamos por abrir espacios de escucha, de reflexión, no solamente llevar mi mensaje y mi visión del futuro de Acapulco, del proyecto para Acapulco, sino enriquecerlo con la visión, el sentimiento, la necesidad y la pasión y el amor y el compromiso que sienten los acapulqueños que viven aquí. Te escucho y déjame hacerte esta pregunta. ¿En ti hay algo que motive, un coraje, una insatisfacción, una necesidad no satisfecha de lo que ves en el entorno? O sea, en este presente. Has hecho preguntas muy, muy sensibles, mi querido Manuel. Cuando me estabas haciendo esta pregunta, vino a mi mente, hablabas de insatisfacción. Sí, tenemos una espléndida belleza, tenemos un espléndido potencial, belleza de la naturaleza, potencial en la gente. Pero me vino a la mente mis hijos, me vino a mi mente mi nieta. Sí, no puedo estar tranquilo en esta etapa de mi vida pensando en el Acapulco que le voy a dejar a mis hijos, en el Acapulco que le voy a dejar a mi nieta y a mis nietos, que Dios me permita disfrutar. Yo creo que como acapulqueños estamos viviendo momentos muy especiales, de muchos años, pero marcados por el huracán Otis que vino a devastar Acapulco, que vino a terminar de sacudir la vieja infraestructura de Acapulco, la infraestructura abandonada, la infraestructura descuidada, incluso la infraestructura mal hecha, por una falta de planeación y por decisiones de una autoridad no calificada, no comprometida y no tan responsable ni con mucha visión y necesaria visión de futuro. Hay que trabajarle muy duro primero en la convocatoria para construir un gran proyecto, un proyecto de visión de mediano y largo plazo para el rescate de Acapulco. Hay que rescatar Acapulco, Manuel. ¿El rescate no es de unos pocos? No, hay que rescatar. ¿A quién le corresponde el rescate? Hay que rescatar. ¿De quién es el rescate? Hay que rescatar Acapulco con todos. Y para eso se requiere un proyecto incluyente, un proyecto amplio, un proyecto plural, en donde participen no solamente todas las voces, sino también las voces de los colegios de profesionistas, que hay muchos en Acapulco, muy valiosos y muy capaces, pero que no están en el gobierno. Sí, están en la sociedad, hacen la parte que les corresponde en el ámbito que les ocupa, pero hay que acercar al gobierno precisamente a la gente experta, a la gente que sabe, a la gente que ha estudiado y desde luego acompañarla con la sensibilidad de la gente de las colonias y de los barrios que también tienen mucho que aportar. Hay que escuchar a la gente. Hay que rescatar Acapulco, hay que reconstruir Acapulco y hay que reposicionar Acapulco a partir de la escucha de la gente. Te hago una pregunta más. Yo sé que estás en una agenda el día de hoy. ¿Tú reniegas del origen, de tu formación? ¿O qué es lo que puedes rescatar de toda esta formación que, como tú, muchos que están ahí enfrente? No, yo agradezco y le doy gracias a Dios, a los acapulqueños. Porque hay gente que cambia de máscara rápidamente. A las escuelas públicas, a mis maestros, no solo a mis padres. Tuve muy buenas maestras, Manuel, en la primaria. Bueno, tuve una maestra en el preescolar, que no era preescolar porque era una casa de una maestra habilitada que nos enseñó el alfabeto y los números, pero tuve muy buenas maestras en la escuela pública, en la escuela primaria, maestros extraordinarios en la secundaria, en toda mi formación. A ellos le doy gracias. Y luego, pues ya cuando Dios nos permitió poder ir a las escuelas privadas, pues también fuimos a las universidades privadas, a las mejores de este país.
la Ibero, al ITAN, y bueno, pues en los últimos, inclusive al TEC de Monterrey, en algunos de los cursos de actualización, y hasta en la Universidad de George Washington de Estados Unidos. Hay que darle gracias a Dios, a la vida, a los maestros y sobre todo a quienes nos han acompañado en este viaje y en este compromiso con no solamente el pasado, no solamente el origen, sino en el hoy y en el futuro de Acapulco. Déjame hacerte la última pregunta porque me ha tocado, tú lo sabes, que soy un caminador natural y he visto pasar a Fermín Alvarado corriendo por la costera, todo sudado, con su playera deportiva, una playera muy sencilla que no quita, no te hace menos, pero va pensando, no sé qué va pensando, a veces ni se da cuenta que pasa a mi lado, pero va viendo, ¿qué vas viendo? ¿Qué vas imaginando? O te paras de pronto y veo que te quitas el sudor y miras hacia el lado del mar y para terminar esta conversación, quiero que me digas qué es lo que ves y sobre todo cuál sería el gran mensaje a la gente, como un acapulqueño nato. También soy hombre de fe, Manuel, ¿verdad? Y aprovecho ese espacio también, no solamente para la reflexión de lo que requiere Acapulco, de lo que necesita Acapulco, de lo que hay que hacer por Acapulco. También aprovecho ese espacio para encontrarme no solamente conmigo mismo, sino sobre todo reencontrarme con Dios en el pensamiento, en la oración por la familia, la oración por los amigos, la oración por Acapulco, porque no solamente se requiere, como te decía, un proceso de transformación y de modernización de la infraestructura turística de Acapulco y de la infraestructura urbana de Acapulco. Hay que darle no solamente un nuevo orden, sino sobre todo hay que darle también una nueva dignidad al orden urbano y de planeación de la ciudad. Son momentos no solamente para hacer ejercicio, son momentos también, como tú bien lo decías, de reflexión y de reencuentro con el ser interior y con el sentimiento de servir, de ayudar y de trabajar todos los días, de dejar algo, de aportar algo, de ser una huella positiva de nuestro paso por este mundo y por esta espléndida ciudad. Fermín Alvarado Radio, te agradezco muchísimo desde el fondo de tu corazón esta entrevista. Quería hacerla contigo porque veo cómo te mueves, cómo platicas, cómo estás con la gente y al mismo tiempo pues veo que esta pasión, este amor por el puerto pues no ceja en ti. Muchísimas gracias. Gracias, y a ti, Manuel, que has estado con nosotros en este momento muy personal, muy íntimo, con preguntas que creo que valen la pena compartir. Pues te doy las gracias. Ya nos vamos y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Bendiciones.